y eso que ha salido nuevo, Claro, pero que no estoy La Casa de Papel, ¿no? Claro. Después cosas esporádicas por la noche veo yo, antes de Ahora dormir. alguna Leer. peli. ¿Y os Leer, acostáis- sí. y os acostáis Leer, tarde- sí. ¿Y os acostáis tarde o qué? Muchísimo, porque no tengo sueño. Sí. Igual que yo no tengo sueño. Sí. No, yo es que prefiero madrugar y aprovechar el día. Y me Aprovecha el acuesto- día. Da igual, Sí. da igual. Yo Es ayer que- madrugué y a las 3 de la mañana estaba así. Lo de aprovechar Bueno, eso no sí, existe. dormir duermo súper mal. Eso, aunque me acueste temprano. Bueno, temprano es igual. a las 12, 12 y media. Bueno, vamos a empezar el tema. Ya empezamos el bloque de valoración, ¿de acuerdo? Y ya solo queda el de tratamiento y el de obstetricia. Bueno, Fernando, una os va a cosa. sonar... Sí, dime, Luis. El tema 12, no sé por qué, pero no me lo he podido descargar bien. Todos los demás sí, pero el 12 no. ¿Y tenéis los demás mismos problemas? Yo me lo podía descargar. ¿Todo Yo bien? también. Pues no sé, a lo mejor si cambio el formato o lo que sea. No sé, es que todos los demás me han salido bien menos ese. Intentaba, y si no, que te lo mande algún compañero por correo. Vale. ¿Vale? Bueno, de otra manera. Vale. Sí. Venga. Bueno, este tema os va a sonar de lo que hemos visto en práctica, ¿de acuerdo? Casi todo. Vamos a ver un poquito más los aspectos más teóricos, pero es lo mismo. Bueno, cuando tengáis vuestra consulta de fisioterapia, si vais a incluir pacientes de suelo pélvico o vais a dirigir la actividad de la consulta a pacientes de este tipo, bueno, yo ya os comenté que quizás, claro, el diseño de la sala de tratamiento, el diseño de la consulta, pues bueno, tiene que tener en cuenta las especiales condiciones de respeto a la intimidad y tal, que conlleva el tratamiento de este tipo de pacientes. Y que bueno, que muchas veces lo que se soluciona con luces no muy invasivas, con biombos y tal, ¿de acuerdo? Por supuesto, aunque esto es común con todos los tipos de pacientes que nos puedan llegar, pues un lugar donde podamos hacer un lugar cómodo, una mesa con sillas y tal, donde podamos hacer una buena anamnesis en condiciones de cierta privacidad. Y después, dentro de lo que sería el material fungible y el mobiliario y tal, bueno, ya comentamos en la práctica que había ciertos elementos que en otros tipos de consultas a lo mejor sobran, como los empapables y tal. Y en ese tipo de consultas pues hay que tener guantes, hay que tener empapables, hay que tener hisopos de algodón, hay que tener... He puesto aquí un listado de elementos que son de utilidad. Mucho repuesto de sábanas, que se pondría el paciente a modo de pareo, etc. Bueno, la historia clínica. ¿De acuerdo? Toda historia, o sea, toda valoración es posterior a una... Bueno, la historia clínica en realidad es todo, ¿no? La anamnesis, la exploración. Entonces, la historia clínica debe de empezar con una anamnesis, pero vamos a hablar de la historia. El objetivo de la historia, he puesto aquí 3 puntos que, bueno, que usted y yo ya creo que sabéis lo que es una historia clínica y su importancia. Y ¿sabéis que es obligatorio hacer una historia clínica del paciente o no? ¿O pensáis que se puede hacer o no hacer a nuestra elección? Obligatorio. Obligatorio. Debería Claro, ser obligatorio. No, Fernando. Obligatorio. Es totalmente obligatorio, es una exigencia legal. ¿De acuerdo? Los fisioterapeutas que no lo hacen, pues, bueno, por supuesto, no están ajustándose a la ley y por otra parte, si algún día tienen un problema, pues no van a tener forma humana de probar que han hecho una actividad acorde a las exigencias o han cumplido una praxis que se pueda considerar normal. La historia es fundamental donde se recoge, bueno, pues, la información que nos da el paciente y la información que le damos nosotros y
y después todo lo que vamos haciendo con el paciente. Bueno, las características de una historia no solo en el ámbito del suelo pélvico, sino en todos los ámbitos, pues debería de adaptarse un poco al tipo de paciente que tenemos delante. En este caso, con pacientes de suelo pélvico, y si solamente tratamos pacientes de suelo pélvico, la información la historia, que muchas veces no es una historia abierta, que no es un folio en blanco donde yo escribo un nombre, sino que muchas veces tiene capítulos, ¿no? ¿Sabéis? Habéis visto historias y muchas veces tiene ciertos epígrafes que hay que rellenar. Los más básicos son anamnesis, exploración, objetivos de tratamiento y plan de tratamiento, ¿de acuerdo? Pero dentro de la anamnesis tú puedes poner diferentes epígrafes. Y esos epígrafes, pues bueno, no estaría mal que incluyeran o recogieran ya cierta información que es de obligada recogida en este tipo de pacientes. ¿Qué se os ocurre que podríamos poner en una historia que no se nos olvide? Como una especie, ¿sabéis lo que es una lista de chequeo? ¿Sabéis qué es una lista de chequeo? Sí. No. Una lista de chequeo es una especie de listado de cosas, ¿no? Con un cuadradito al lado que tú le señalas hecho. ¿De acuerdo? Esa es una lista de chequeo. Entonces, no hace falta que pongas hecho, pero sí hace falta que tú lo rellenes. Tú cuando rellenas un documento, tú intentas rellenar todos los campos que te viene para rellenar, ¿no? Es más fácil que se te olvide rellenar un campo si no está, y tú te tienes que acordar de él, que si está ahí relleno. Entonces, por ejemplo, es muy importante en este tipo de pacientes, ¿qué es importante en este tipo de pacientes? A ver si se os ocurre. Que recojamos en la historia. Bueno, os doy una pista. Por ejemplo, el consentimiento informado. ¿Le hemos dado el consentimiento informado? Me refiero, hay que dárselo antes de empezar. Hay que dárselo antes de empezar la exploración, por supuesto, ¿no? Entonces, no podemos decir, a mitad de la exploración o después, se me ha olvidado pasarle el consentimiento. Si tú lo tienes en la historia, justo después del nombre y tal, tienes el consentimiento y pones sí, no, tienes que poner sí y ponerle sí quiere decir que ya se lo has dado y se lo has explicado. Bueno, por ejemplo, ¿de acuerdo? O le he pasado todo el cuestionario, o le he preguntado sobre antecedentes o historias así. Bueno, con respecto a ordenadas, las historias, cuando están desarrolladas en capítulos, tienen que llevar esos capítulos tienen que estar ordenados de alguna forma. ¿El orden lógico cuál pensáis que es? ¿Ven? ¿Pensáis que una historia debería de empezar por la exploración? No. No. Primero los datos de Los la paciente. antecedentes. Exactamente. Tiene el orden en el cual se desarrolla la historia, digamos. La historia tiene que estar en los capítulos de la historia en el orden en el cual se desarrolla de forma lógica la historia. Entonces, es normal, por ejemplo, si estamos ya en el capítulo de exploración, que la parte de observación esté antes que la parte de palpación, la parte de exploración de pie esté antes que la parte de exploración tumbado, por ejemplo, y que no tengamos y que toda la parte de tumbado esté junta, y que toda la parte de pie esté junta, y que no tengamos al paciente, mientras nosotros vamos siguiendo la historia, levantándose, sentándose. Entonces tiene que seguir la historia unos criterios y un orden, y unos criterios de comodidad del paciente, y de higiene y de eficiencia. ¿Vale? Y después completa a lo que se refiere es que incluya toda la información necesaria para tener toda la información necesaria y adecuada para poder, digamos, abordar al paciente de una forma, pues, lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, la importancia de la anamnesis
yo la señalo aquí, bueno, yo iba a decir, si pensáis que es importante, ya lo digo yo ahí, ¿no? Que es muy importante. Pero sí, de verdad que no es que sea importante, es que es muy importante la anamnesis, es importantísima. ¿De acuerdo? Se pueden obtener información en la anamnesis. ¿De qué podemos obtener información en la anamnesis? Bueno, es que lo pone ella, la verdad es que tiene todo. Entonces, sobre su origen. ¿En qué sentido podemos obtener información sobre el origen del proceso? ¿Eso se entiende? Sí. Un origen súbito relacionado con un episodio muy concreto, como si fuera eso, puede ser un parto tal y cual, o un proceso que se va instaurando a lo largo del tiempo de forma lenta, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Un dolor no es lo mismo que se vaya instaurando de forma lenta y se vaya agravando con el tiempo, que un dolor que se ha instaurado de forma súbita en relación a un episodio, o a lo mejor en relación a ningún episodio, pero de forma súbita. Apuntan los dos orígenes pueden apuntar a causas distintas. ¿Es cierto esto o no? Me refiero. Sí. Los dos tipos de presentación pueden apuntar a causas distintas. Y dependiendo de la causa, a lo mejor nos podemos hacer una idea de qué puede ser o qué no puede ser lo que tiene el paciente detrás. ¿De acuerdo? Y eso ya después muchas veces tiene que ver con el tratamiento y con todo. La evolución, lo mismo. ¿A qué me refiero yo ahí con evolución? Si, por ejemplo, ha ido a más o se ha controlado un poco el proceso, ¿no? Claro. Si el proceso ha ido empeorando, si el proceso desde el principio ha mantenido un cierto nivel de, yo qué sé, imagínense que es dolor, pues de dolor, o pérdidas de orina por pérdidas de orina, o si ha ido mejorando, o si lleva 6 meses, o si lleva 1, o si lleva 3 años, ¿de acuerdo? Todo eso es evolución. Y es distinto una cosa que otra. O sea, toda esa información nos da muchísima... O sea, esa información es de mucho valor para hacernos una idea de qué es lo que hay detrás y de la posible evolución futura que pueda tener el proceso igualmente. Y aquí es donde habla el pronóstico. O sea, cuando ya tenemos la información del origen y de la evolución, pues podemos hacer una idea del pronóstico. Bueno, si el paciente nos cuenta algún síntoma que es extraño y que es de alarma, pues hay que tomar la decisión adecuada según el síntoma que nos refiera. Pero si no le preguntamos, es muy posible que el paciente no nos lo diga. Y entonces estamos perdiendo esa información. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces, pues, bueno, no vale solo con que el paciente nos diga al paciente lo que le pasa, sino que muchas veces nosotros preguntemos en base a lo que nos ha dicho antes, en base muchas veces a lo que nos ha dicho antes con respecto al origen y a la evolución, preguntemos específicamente por estos síntomas de alarma. ¿De acuerdo o no? Bueno. Y todo esto nos va a ayudar en el transcurso de esta anamnesis, que puede ser 10 minutos, puede ser un cuarto de hora, que pueden ser 20 minutos, nos va a ayudar a que el paciente perciba que delante tiene un profesional que sabe de lo que está hablando. ¿De acuerdo? O sea, nos estamos ganando la confianza del paciente. Así que es muy importante. Es muy importante. Muchas veces, no sé, es la primera impresión. La primera impresión es muchas veces la que te queda con una persona, ¿no? A la que acabas de conocer. Y en este caso, si es el primer día que ves al paciente, pues a lo mejor es la primera vez que él te ve a ti. Y se puede llevar una mejor impresión de ti. Y básicamente eso va a tener mucho que ver con la confianza que tenga en ti. Bueno, pues si te percibe como una persona profesional. Eso vamos, es algo que a lo mejor todo el mundo lo sabe, ¿no? Me refiero. Todo el mundo ha estado delante de un profesional o de un profesional de algo
y a lo mejor no le ha gustado o le ha gustado dependiendo de la primera conversación que ha tenido con él, ¿no? ¿Esto os ha pasado o no? Sí, bastante. Bueno, ¿y esto tiene que ver con qué tiene que ver esto? Me refiero, ¿cómo pensáis que tenéis que vigilar mucho, por ejemplo, el lenguaje que utilizáis? Me refiero, un lenguaje, si no científico, pues del ámbito médico. Siempre intentando descender al nivel del paciente y explicárselo con palabras que pueda entender. ¿De acuerdo? Pero que tenéis que, una vez que... A lo que yo vengo a referirme con esto es que... Bueno, ¿habéis estado alguna vez a solas con un paciente? Sí, ¿Y qué? Sí. ¿Cómo os habéis visto? nerviosa. Yo recuerdo perfectamente, no sé, la primera vez o de las primeras veces, que un paciente, que yo le hice una anamnesis a un paciente, me refiero. Tenía un dolor, y me estaba explicando el dolor y yo intentando pensar qué podía ser. Y la verdad es que el tema era que intentaba yo acordarme todas las cosas que podían doler y era como una especie de demasiada información en mi cabeza y no sabía cómo seguir, no sabía cómo hacer el diagnóstico diferencial, digamos, por ejemplo. ¿Ustedes habéis trabajado alguna vez? Porque nosotros nos solemos enseñar, el proceso de enseñanza suele ser enseñar la patología y enseñar los síntomas, pero a la inversa pocas veces se hace, o sea, ir del síntoma al problema. Pero eso lo habéis visto alguna vez, me imagino, ¿no? Básicamente la anamnesis consiste en ir al revés de lo que ustedes habéis aprendido. Ir del síntoma al problema. Y del problema, pues ir al tratamiento que necesite eso. Bueno, eso es con la experiencia, ¿de acuerdo? Y vais a ir mejorando con los años y cuando tengáis 30 vais a pensar que poco sabía yo con 20 y cuánto sé ahora. Y cuando tengáis 40 pensaréis que poco sabía con 30 y yo me imagino que irá así el tema. Bueno. Perdón. Bueno. Esto ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Datos administrativos, información general, de importancia preguntar por los hábitos tóxicos, por el trabajo, por el ocio, por el deporte, eso es de especial importancia en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Pues porque muchas veces va a haber que trabajar sobre esos factores de riesgo que pueden influenciar de alguna forma en caso de incontinencia, en caso de incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Muchas veces, a la vez de trabajar sobre el problema musculoesquelético, pues podemos intentar evitar ciertos factores que agravan el problema, ¿de acuerdo? Y esos factores pues se detectan en la anamnesis. Y bueno, siempre antecedentes de enfermedad y quirúrgico, no de la familia de él, ¿vale? El número de partos y los tratamientos de médico que está llevando a cabo y tratamiento de fisioterapia también. ¿Por qué es importante el tratamiento de fisioterapia si lo ha llevado a cabo antes por este problema? ¿Por qué pensáis? O estáis dormidos hoy, ¿eh? Que ¿por qué pensamos si ha dado fisioterapia previa? Sí, que ¿por qué pensáis que es importante preguntarle si ha hecho fisioterapia y qué ha hecho? Porque tendrán unos conceptos también diferentes, ¿no? O sea, si no se evoluciona igual que con la otra fisioterapia que daba antes, va a decir que eres muy malo, ¿no? No, bueno, no sé. Para saber si un tratamiento... Si ha venido a ti, no será porque no le ha ido muy bien con el otro, pienso yo. Si ya, ¿sabes? O sigue con el problema, ¿de acuerdo? A no hacer lo mismo, básicamente. Claro, Como claro. lo mismo. Si, a ver, el paciente te dice, mira, a mí esto me va genial. Por ejemplo, imaginarse que no es un problema solo pélvico, sino cualquier otra cosa. Si el paciente dice que esto le va genial, pues eso le va genial. Y a lo mejor le va genial
Puede ser que le vaya genial o que el paciente piense que le va genial, pero en Eso. ambos casos va a ser una buena lección tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? De que eso le va genial. Y si igualmente, si te dice esto no me va bien, pues hay que tenerlo en cuenta igualmente. Y también, por supuesto, a lo mejor el paciente no opina ni si le va genial o le va bien. Básicamente, el paciente dice, yo tengo esto desde hace 3 años, o hace 2, o hace 1, yo he hecho esto durante 2 meses y yo estoy igual. Entonces tú ya puedes pensar, siempre puedes pensar, bueno, pues esto parece ser que no es la solución, ¿vale? Si esto ya lo ha hecho, no es la solución. Y el paciente seguramente estará de acuerdo contigo en que si lo ha hecho ya y no le ha solucionado su problema, pues seguramente no es la solución. Entonces, te da a ti, si tienes una baraja de posibles intervenciones, pues te centras más en aquellas que no se han intentado todavía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Mm. Bueno, entonces es de interés. Bueno, hay que preguntarle, por supuesto, por los síntomas, aunque solo venga con incontinencia urinaria, hay que preguntarle por los síntomas de las diferentes esferas relacionadas con el suelo pélvico. Esto ya lo hemos dicho, tanto en algún tema, yo creo que en el primer tema que dimos, en el segundo, como en alguna práctica, ¿de acuerdo? Y espero que lo hayáis tenido en cuenta en la anamnesis que os dije que hicierais. El trabajito. Entonces, bueno, cada esfera tiene sus síntomas característicos, ¿de acuerdo? Y hay que preguntarle específicamente, pues, por síntomas característicos. Os he incluido ahí en la función urinaria un artículo en el cual vienen recogidos, pues, una serie de síntomas propios del tracto urinario inferior y, bueno, que es conveniente manejar. Entonces, nos voy a preguntar, bueno, esto ya lo hemos visto cuando hablamos de... sí, esto lo vimos ya en uno de los temas, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto aparte de la anamnesis, nos podemos ayudar de ciertas herramientas para medir ciertas variables de interés. ¿De acuerdo? Conocéis ya la escala visual analógica, que no es... se utiliza para el dolor, pero se puede utilizar para cualquier tipo de síntoma del paciente, ¿eh? ¿Eso lo sabéis o no? No lo hemos usado para otra cosa, creo Sí. yo. Pero tú puedes utilizar, si tú dices, en vez de decirle, mira, esta es una línea, ¿de acuerdo? El principio de la línea es que usted no tiene estrés y el final de la línea es el máximo estrés que usted se puede imaginar. Te sirve igual la escala visual analógica, ¿de acuerdo? Para que el paciente se autoinforme del estrés que piensa que tiene, ¿vale? Pero esta escala es muy subjetiva, ¿no? Es que el dolor es subjetivo. Yo lo que no sé es si, bueno, vamos a ver, la escala está validada, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que significa que está validada? Sí, Venga, ¿qué significa que está validada? que se le han realizado una serie de pruebas psicométricas, ¿no? Para ver si es válida o no. Y pues válida. Validan básicamente, cuando dice que es válida para medir el dolor o la intensidad del dolor que tiene el paciente, lo que quiere decir es que mide lo que dice que mide, ¿de acuerdo? Después, tiene que ser fiable, tiene que tener cierta fiabilidad interobservador o intraobservador. Después tiene que ser sensible a los cambios que experimente el paciente. Si el paciente mejora, debería de la escala de esa mejora expresarse en esa línea, ¿de acuerdo? De alguna forma, o sea, y se supone que esta escala está validada. En ese sentido, ¿de acuerdo? Es fiable y es válida. La escala numerada que puede ser de dolor o también puede ser que no sea de dolor,
escala de calificación numerada, se puede llamar, y ya está. También te sirve, tiene una ventaja sobre la primera, sobre la escala visual analógica. ¿Cuál es? Que no te pone el rango de los números, que te puede... No, No hace falta que el paciente pinte la raya, ¿sabes? Ahora con el coronavirus, pues está muy bien. No tiene que coger el boli y pintar. Tú le puedes preguntar del 0 al 10. Del 0 es no te duele y el 10 el máximo dolor, qué intensidad, o sea, con qué número calificarías tú el dolor que tú estás padeciendo ahora o durante este tiempo, o ya depende de lo que tú le preguntes. Pero, Fernando, La puedes pasar hasta por teléfono. Dime. una cosa, la escala visual analógica, la VAS, no es, o sea, sí, es la línea esa la que el paciente marca, y por detrás no vienen los números, porque yo No, tenía a ver. entendido eso. No, se supone que tú ahora, esa raya se supone que tiene que medir 10 centímetros. ¿Vale? Y ahora tú con una regla, Sí. mides dónde ha puesto la crucecita el paciente. ¿Vale? Vale. Entonces, a lo mejor la ha puesto en 65 milímetros. Sí, que son 6 centímetros y medio. ¿Vale? Mm. Así, hombre, que lo tengas por detrás los números, no sé. Si eso está en medio de una historia, tienes que tener por detrás los números. Vamos, se hace así, como yo te digo, ¿de acuerdo? No sé si hay otro sistema, pero el que yo te digo es el que yo tengo entendido. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, también puede ser de utilidad el que el paciente te coloree más que tú estás, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Entonces, es de utilidad muchas veces que el paciente coloree una especie de plantilla, o que mientras el paciente te vaya diciendo dónde le va doliendo y tú lo vas pintando, y no tienes tú que ir redactando por escrito dónde le duele, ¿de acuerdo? Me duele en la ingle, se me va por dentro del muslo, me llega hasta la rodilla y se me va como una especie de hilillo por detrás hasta que me llega al dedo. Solo pintas y queda claro. Y aparte le puedes poner por escrito cositas alrededor para que te aclaren la clínica. Mira, esto me duele desde, no sé, desde hace 3 años y este es nuevo de hace 2 meses. No sé. Bueno, puede ser de ayuda. Después hay otras herramientas para medir ciertas dimensiones a lo mejor de la incontinencia urinaria y fecal, o del estreñimiento, de los prolapsos, ¿de acuerdo? Se puede medir la intensidad del dolor o el grado del prolapso, o la frecuencia o la gravedad de la incontinencia. Y bueno, hoy os he puesto ahí una serie de escalas, ¿de acuerdo? Para distintas sintomatologías. Hay otras herramientas que son multidimensionales, o sea, que no solo miden una dimensión, no solo miden la intensidad del dolor, sino que a lo mejor miden la intensidad del dolor y miden cómo afecta ese dolor al paciente en su vida, ¿de acuerdo? Y os he incluido ahí, en este caso, pues otros tipos de herramientas que se pueden utilizar, son cuestionarios que se pueden utilizar para juntarlo en la historia y, bueno, y te da una idea exactamente de cómo está el paciente. Y te puede servir, si lo pasas otra vez al mes, a los 2 meses, para hacerte una idea de si el paciente ha mejorado o no. No todos los cuestionarios son de utilidad en el ámbito clínico, ¿de acuerdo? Y os he puesto aquí en amarillo